presentan ante, ante la configuración del yo, del individuo, y que exigen también una nueva forma de conciencia teórica que sea capaz de resistirse a la aniquilación del contenido de experiencia del pensamiento. Y bueno, sin más preámbulo, como usted lo mencionaba, aquí en este trabajo participamos junto con la estudiante María José Ceballos y bueno, considerando el corto tiempo, más bien le voy a ceder a ella la palabra que nos dará lectura del texto en el que presentamos una visión crítica sobre la dimensión pública y política del cuerpo. Hola, pues voy a... ok. Durante la historia se ha definido el cuerpo como el lugar donde se encuentran las pasiones, la memoria, los deseos, los procesos biológicos y fisiológicos que son la condición de la vida. Pero también, como lo señala Judith Butler, el cuerpo tiene invariablemente una dimensión pública y se constituye como un fenómeno social en la esfera pública, o dicho en palabras de la propia pensadora, constituido como fenómeno social en la esfera pública, mi cuerpo es y no es mío. Desde el principio es dado al mundo de los otros, lleva su impronta, es formulado en el crisol de una innegable incertidumbre, aquello que reclamo como mío. Cierro cita. Así pues, el cuerpo está dado al mundo de las perspectivas. De tal forma, el cuerpo va adquiriendo una particular y en determinados momentos se le exige que cumpla con ciertos simbolismos a la que pertenece. Mismo debe tratarse como territorio político y público, pues si hablamos de lo individual dentro de una colectividad, un potencial problema social. La presente ponencia apunta al análisis de la dimensión pública del cuerpo y en particular en cuanto a sujetos que permanecen fuera de la esfera oficialmente reconocidas al subsistir de valor. La vida del migrante puede ser fácilmente violentada, denuncia Butler. Cito, a los sin papeles se les describe a menudo como sombras en la esfera pública, no están plenamente reconocidas. Cierro ciencias sombrías. Las vidas que carecen de valor son vidas que pueden desaparecer sin consecuencia alguna o a las que se les puede juzgar de forma irregular y violenta por el Estado ante la prohibición de tener un techo, la de conseguir un trabajo, la inaccesibilidad a la salud, el libre tránsito y privado del derecho a la libre expresión, ya que pueden ser deportados con facilidad y tachados de criminales. Seguridad, implementados por el Estado haciendo el uso de la fuerza policial, el migrante pasa a ser preso sin estar en una cárcel como tal, sino sujeto a las leyes volátiles, a detenciones arbitrarias y a un sistema legal que posterga o rehúsa a procesar sus demandas o las paraliza en cuerpo, sino también con las costumbres de su lugar natal, sus propias tradiciones y la cosmovisión a un territorio ajeno que ya cuenta con ciertas normas. El choque de estas seguida es acompañado de juicios morales y posturas xenófobas. El tema emergente entre Rusia y Ucrania o el caso de Tapachula, la ciudad que se ha vuelto la cárcel de los migrantes en México, los trámites sin derecho al tránsito fuera de la ciudad, el trabajo, servicio médico, cientos días y de distintas formas, pero el pasado jueves toma de ayuno hasta que la salud y el cuerpo aguanten. Encadenados en esta de que migración nos está cazando como depredadores y asesino humano de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, de que todos los que soliciten serán bienvenidos sin importar su nacionalidad. Quisiéramos refugiar a todos, abrazar a todos, universal. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son llorables y cuáles tienen valor? Ante el asedio de los estados sobresale el paso de la barbarie y la violencia. El carácter represivo del etos colectivo hace mucho fue postulado por la acción del hombre como un ser cultural, lleva a Freud a analizar más allá de las diferencias históricas, la divergencia culturales y la variedad de hechos de civilización. El choque entre el deseo natural y la cultura civilizadora, ser hombre porque su instinto biológico es sometido a la disciplina de la cultura. Freud define el principio del placer como la medida primordial que gobierna y regula hacia la búsqueda de lo placentero y la evitación de lo desagradable. Los hombres aspiran a la felicidad. La aspiración tiene dos fases, un fin positivo y otro negativo. Por un lado, evitar dolor y el displacer, por otro, experimentar intensos. El placer no puede constituir un fin en sí mismo, porque son menos su finalidad última, la de la felicidad perfecta, infinita y eterna, sigue siendo irrealmente con un proceso en el cual la satisfacción se da como momento fugaz, no es dable por renuncio a la libertad, que implica para el individuo su entrada en la civilización, que no es sociohistórica vigente. Así llega a tomarse dentro del funcionamiento adecuado de la comunidad, misma que ya previamente le ha sido asignado. Así señala Marcuse en el individuo, cito, llega a ser un sujeto consciente, pensante, cierro cita. En su texto, Dar cuenta de sí mismo, referencias sobre problemas de la filosofía moral, pronunciadas por Adorno en 1963, para comprender la problemática de la divergencia entre el interés universal y el interés particular, e identifica al menos tres momentos. La pérdida de autoridad del etos colectivo se hace patente en la apariencia de una falsa unidad que pretende eliminar las particularidades individuales. 2. Electos colectivos en el presente, negando su devenir histórico. 3. La violencia de etos colectivos se expresa cuando está
Cuando al asumir su carácter a la universalidad abstracta, se torna indiferente de las condiciones históricas. Tenemos a Michel Foucault, quien en Vigilar y Castigar hace la siguiente observación. Se han producido en el mundo por todos lados rebeliones de presos, en sus algo paradójico. Eran rebeliones contra toda la miseria física, que data más de un siglo, contra el frío, contra el hacimiento, la falta de aire, contra muros vestosos, contra las prisiones modelo. Los tranquilizantes, de hecho, eran realmente de los cuerpos y de las cosas materiales de los que se trataban en todos estos movimientos. Consistía realmente en una rebelión. De cara a la reproducción de una identidad nacional mediante políticas coercitivas y restrictivas, Butler antepone los principios de integración y de asimilación, la heterogeneidad y ve la emergencia del migrante más vivible. Dichas asambleas se dan más por necesidad que un sentido de unidad en una sociedad capitalista, donde la ideología neoliberal sostiene que el pobre es pobre porque quiere y él se lo buscó. El lenguaje nosotros persisten, y en protestas se refleja que las modalidades plurales, la expresión política pueden manifestarse en forma de discurso, gesto, movimiento, poniendo en primer plano, ante la jerarquía de poder instituida, desigualdad social y xenofobia, las protestas de los migrantes sirven para gritar que sus vidas también valen y que merecen ser vividas. De cara a la problemática, es importante citar la formación del sujeto en un orden históricamente instituido de ontología y manteniendo por fuerzas coercitivas. Desafiar lo convencional implica actuar dentro de este horizonte histórico-social con la intención de fracturarlo, o como la autora suscribe con Adorno, necesitamos aferrarnos a las normas morales, la autocrítica, la cuestión de la autoridad que tiene la confianza de intentar esa autocrítica. Volverse humano, en palabras de Adorno, implica antes que nada la conciencia de nuestra propia fiabilidad, y a ello Butler manifiesta, cito: si entendiéramos que somos vulnerables y permeables, podríamos pensar de modo distinto sobre la inmigración y ver las fronteras no como barreras para mantener a los extranjeros al otro lado, sino como lugares de paso, modos de transición y espacios en los que se produce la interpretación cultural. Cierro cita. Es, es importante subrayar que la precariedad del cuerpo inmigrante es resultado justamente de la pretensión de soberanía de los estados políticos y la imaginaria amenaza contra las costumbres y tradiciones locales que se producen a través del discurso nacionalista y religioso. Es más, la violencia de delitos colectivos se expresa cuando éste, al asumir su carácter de universalidad abstracta, se toma indiferente de las condiciones históricas, yo creo que sociales lo vamos a dejar hasta aquí, porque Uh-huh. si no nos vamos a exceder mucho de tiempo. Creo que quedó un poco claro el punto central. Muchas gracias a todos. Nos extendemos un poquito más ya en las preguntas. Y gracias, María José. ¿Ya está aquí Homero? Ok, buenas tardes a todos. Continuando con los trabajos de la mesa número 10, les damos la bienvenida al doctor Ignacio Díaz de la Serna con la ponencia Como un cerdo degollado, daño y crueldad en la obra de Georges Bataille. Tiene 15 minutos para su exposición. De acuerdo, buenas tardes a todas, a todos. Y antes que nada, muchas gracias a Mónica y al resto de los organizadores que han hecho posible este Congreso Internacional de Filosofía. Curiosamente, hace exactamente 15 días estuve en Baja California, por primera vez, yo no conocía, y bueno, pues nada, en mi vida ha coincidido haber estado ahí y finalmente estar ahora en el Congreso. Voy a leerles una ponencia que forma parte, las cuartillas que leeré, forman parte de un libro que estoy ya revisando, que son ensayos sobre la obra de Georges Bataille. Referencia a ciertos textos iniciales de Bataille, organizados por los editores de Piñal, Expediente del Ojo Piñal, Es decir, en este expediente, unos textos iniciales, los primeros textos que escribió Bataille, me pareció pertinente también abordar el texto propiamente de la historia del ojo, que por otro lado me parece que es el texto más violento escrito a lo largo del siglo XX. Otros temas de nuestra localización intermedia, desde nuestro ser entre la tierra y el cielo, aunque en términos menos brutales, o con vocablos propios de la racionalidad. Aun cuando el ojo ve, su mayor equívoco desde el acuclillamiento entre los primeros antropólogos, que el ojo ve estuvo y continúa estando servilmente vinculado con la tierra. El órgano opuso una visión disimulada. En realidad, el ojo nada ve del sol. Debe contentarse con mirar la luz, refracción sobre la... El eje horizontal de la visión humana representa un estado de miseria extrema, cuya naturaleza animal. Por consiguiente, el ojo, si no es ciego, al menos cabe afirmar que está baldado. Por más extravagante, la glándula pineal, ubicada en la parte anterior del cerebelo, fue para Descartes el sitio del alma, casi idéntica también a la forma del huevo, a la de las criadillas. Esta glándula atrofiada presenta las características fisiológicas de un ojo que hubiera permanecido en estado embrionario. Bataille irá tan lejos como fue Descartes, sosteniendo que ella constituye el embrión de un ojo destinado a proporcionar al hombre una visión vertical. Visión solar, no terrestre. Ojo pineal que se sumerge en el cielo bello de la muerte, pálido e inverosímil como la muerte.
Situado en la parte alta del cráneo, significa que el hombre estaba previsto para ver el sol de frente, para poder ver el deslumbramiento más intenso, para mirar lo más incandescente. Esta anatomía probable nos lleva a encarar lo que somos en comparación a lo que pudimos ser. Nada nos desconcierta tanto, en efecto, como cerciorarnos de lo que somos, seres honorables, solemnes, rebajados al mismo tiempo por nuestros alaridos. Simbólicamente, el espacio al que apunta el ojo pineal es el centro móvil del vértigo, dirección próxima al sol. Apunta allí con una avidez ilusoria, la cual no consigue escamotear el terror producido por una caída en verdad cómica. ¿No es acaso esta posición ridícula que somos el tema de los mitos de Ícaro y Prometeo? En su Metamorfosis, Ovidio describe la visión frontal del sol que acarrea necesariamente la muerte. Cuando Ícaro asciende hacia el Palacio del Sol, su escapada dista mucho de ser un simple vuelo. Expresa sobre todo la aspiración del organismo humano. La transparencia y la sencillez de este mito nos permiten entender hasta qué punto las pasiones humanas más urgentes son similares a las de los vegetales. Además, es un mito de la caída. En él se manifiesta sin rodeos la mayor de las abyecciones. También Prometeo simboliza la misma caída, la humillación del estar abajo por haber entregado a los mortales el fuego del cielo. Fuego que toma el aspecto de objeto en el mito porque representa el deslumbramiento celeste que sufre el hombre al erguirse. Hay otra visión que se empalma con terquedad a la visión del ojo pineal que emerge de la cavidad craneana, la desnudez de la protuberancia anal del mono. Lo que en el hombre, una vez erecto, se recluyó entre la carne, evitando ser visto, en el mono sobresale de una manera obscena y provocativa. Bataille llama a esta nueva visión reveladora bello furúnculo de carne roja. ¿Pero reveladora de qué? De un sol negro, podrido, cadavérico. Las manifestaciones de lo inficional, desprendimientos de energía, persisten intactas en el desarrollo del rostro humano, dotado de voz, de una mirada, de contracciones tales como las carcajadas, las lágrimas, los sollozos. A causa del ocultamiento del ano humano, hubieron de buscar otra salida, desplazarse hacia la región contigua a la boca, la garganta, el cerebro y los ojos. Esta inequívoca similitud, cuya premonición se advierte ya en las páginas del Ano solar, fue lo que Bataille vio en el zoológico de Londres. Me crié muy solo, cito, me crié muy solo y hasta donde recuerdo, estaba angustiado por todo lo que era sexual. Con esta frase arranca Historia del Ojo. En ese texto aparece un yo. Es Bataille o Lord Aug, su seudónimo, quien lo pronuncia. Paradójicamente, Historia del Ojo no es solo el relato de ese yo. Dos veces, en dos partes distintas, los protagonistas son tres. Sin embargo, las dos veces, dos de ellos son los mismos. El narrador, un adolescente, y una joven, Simone, calificada como el ser más simple y angelical que haya habido sobre la tierra. Este relato le pertenece a ella porque narra su imposible capricho. Los demás, incluido el narrador, convierten ese capricho, por más desgarrador que sea, en su búsqueda. De Simone proviene el contagio. Ambos adolescentes, primero solos, luego a expensas de un tercer personaje, Marcel, participan de un desenfreno cada vez mayor, cada vez con mayor vehemencia, hasta que la víctima de sus juegos, presa de un terror sin límite, se cuelga en el interior de un armario. En la ferocidad de los malos tratos que Marcel recibe, no hay sadismo alguno. Es la inocencia misma. Su fatalidad radica en ser la víctima designada. Los tres obedecen a esa fatalidad sin renuencia alguna, comprendiendo que la suerte de cada uno sigue el derrotero señalado por el deseo. Delante del cadáver de Marcel, Simone es desflorada por su joven amante. Sobre ese cadáver comete el último ultraje, le orina el rostro. Sus ojos aún permanecen abiertos. Sorprende que solo ante la presencia de ese cadáver, los dos adolescentes, luego de entregarse a innumerables humillaciones, se estrechen y se penetren. El cuerpo muerto otorga a su gesto una gravedad, un carácter de penetración simbólica dentro de un mundo desgarrado. La muerte, así, abre una zanja en medio de los cuerpos. Después de haber sido penetrado, el cuerpo de Simón se transforma en el infierno. Y tan poderoso es el infierno que de ahora en adelante, Simón y Lord Aug se amarán con tristeza. La muerte de Marcel les ha indicado la ruta de un desgarramiento. La crueldad de Simón, al igual que la del narrador, carece de límite porque limitado es su dolor.
Cada trance de Simón recuerda las convulsiones de un animal degollado. Ese desenfreno constituye una suerte de santidad, la primera en la abundante hagiografía de Bataille. Mi propósito no es resumir aquí las peripecias narradas en Historia del Ojo, diré empero que expresan un júbilo explosivo, el cual aumenta cuanto más corrosiva es la angustia vivida por los personajes. Para entender con mayor exactitud de qué júbilo se trata, en qué aspecto estriba su tono explosivo, detengámonos un momento en la escena final. Transcurre dentro de la iglesia del Hospital de la Santa Caridad, ubicada en Sevilla. Son testigos 2 cuadros de Valdés Leal que representan cadáveres en descomposición. El título de uno, Triunfo de la Muerte, del otro, Finis Gloria Mundi. Un cura sevillano es objeto de la crueldad de Simón. Con saña, Lord Bataille lo insulta llamándolo rata de iglesia, ser sórdido, fantasma espantoso, larva, carroña sacerdotal. Son tan desmesurados los insultos que su sola enumeración provoca risa. Sobre esa carroña se desencadenan los excesos habituales de los 2 jóvenes, ayudados por un inglés, Sir Edmund, tercer personaje de la segunda parte, quien reemplaza a Marcel. Un delirio sexual, un auténtico furor homicida preludia en la muerte del cura, don Aminado. El desenlace es estremecedor. Abrevio la escena. Tendido el cura en el suelo, Simón lo golpea en la cabeza con un cáliz. Entonces lo masturba. Su víctima brama de placer. Luego lo obliga a llenar el mismo cáliz con su orina y bebérsela. Simón lo masturba de nuevo. Él vuelve a bramar hasta que eyacula sobre las hostias del copón. Ya muerto, Simón dice a Sir Edmund, tras besarlo con dulzura, que desea jugar con uno de los ojos del sacerdote. Explícate, responde el inglés. Ella le ordena imperiosa que le arranque uno. Sir Edmund obedece. Con una tijera, arrodillado junto al cadáver, hunde 2 dedos y saca el ojo al tiempo que corta los ligamentos. Simón lo recibe con una mano enrojecida por la sangre. A su manera, don Aminado es un mártir, si bien demasiado ingenuo. Una mera caricatura de lo que tuvo que soportar Marcel, pues su martirio era la inocencia. Por extraño que parezca, disfruta su muerte, atracándose trágicamente de voluptuosidad, con el cuerpo erguido y gritando como un cerdo degollado. Mártir sin duda porque sufre la humillación póstuma de Simón. Al igual que los ojos de Marcel, los del cura permanecen abiertos. Cuando Simón exige a Sir Edmund que le arranque uno, con el cual se divertirá, solo entonces, y no antes, el lector está en condición de comprender la trascendencia de los siguientes hechos. Los ojos de Marcel que no se cierran, el ojo arrancado al matador granero, la criadilla cruda que Simón se come, la otra que introduce en su vagina, y el ojo de don Aminado que Edmund arranca con los dedos. Son el ojo inocente, llorando. Ningún libro iguala a la violencia, el frenesí devastador de Historia del Ojo. Desde muy temprano, Bataille habría de experimentar la importancia de la prohibición y del tabú. Jamás buscó trastocarlos o abolirlos. El valor de toda prohibición consiste en la posibilidad que ofrece de ser transgredida. Los límites de lo prohibido se desvanecen al aventurarse en esa posibilidad soberana. El desenfreno, y no el libertinaje, es lo que rige a cada instante la conducta de Lord Bataille. El libertino se solaza con los placeres de la carne, meta por demás insulsa. El desenfreno, por el contrario, se interesa en lo que es considerado sucio. El desenfreno que conozco, dice Bataille, no solo mancilla mi cuerpo y mis pensamientos, sino también todo lo que puedo concebir. La muerte es lo único que existe suficientemente sucio. Nada mejor que ella habla del deseo que se apodera de los cuerpos entregados al exceso. Santo festín del cadáver, acto que no logra paliar la desesperación suprema. Muchas gracias. Muchas gracias. Terminamos los trabajos con la ponencia de la maestra en ciencias, Valentina Morales Torres, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y su ponencia se llama El cuerpo de la emancipación. Adelante. Hola, gracias. No soy de Chihuahua, del Estado de México, Chapingo. Gracias. Bueno, obviamente es un honor estar aquí. Creo que tenía mucho tiempo que no estaba en ningún lado. Quiero decir que me tomaría 23 minutos leer esto, pero voy a tener que cortar la parte que para mí es más difícil, pero trataré de ponerla en la mesa primero y después irme con todo, ¿no?
Mi ponencia se llama El cuerpo de la emancipación. Es una lectura a una tesis de Marx desde la filosofía de Jean-Luc Nancy. Eso implica de antemano que tomemos o tenga yo cuidado con algunas aseveraciones sobre Marx antes de que Jean-Luc hable en el texto, ¿no? Y bueno, lo primero que dice Marx para iniciar aquí es que cuando él habla de la emancipación, él habla de la revolución radical. No está hablando de un meeting, no está hablando de una protesta, está hablando de lo que Jean-Luc dice es la libertad inaugural, es decir, la libertad que no sería la garantía de todas las libertades políticas existentes. Entonces, esto nos lleva a comenzar con el texto de la crítica a la filosofía del derecho de Hegel. Marx se toma alrededor de 20 páginas para hablar el lugar en donde se va a realizar esta revolución radical. Y dice Marx, ese lugar no es el trasmundo. A mí no me interesa el trasmundo, no me interesa el más allá, a mí me interesa el mundo, el aquí y el ahora, dice, de alguna manera. ¿Y por qué lo dice? Porque a él lo que le interesa no es el alma, digamos, sino le interesan las vísceras, los órganos, el cuerpo que tiene el estómago vacío, que tiene necesidades. Hace una operación muy radical con la crítica para deshacerse de el trasmundo. Dice Marx en su crítica, la crítica se ocupa de este contenido luchando con él cuerpo a cuerpo, y en el cuerpo a cuerpo no se trata de si el adversario es noble, ni de si está a la altura o si es interesante. De lo que se trata es de darle. Y bueno, entonces, habiendo hecho estas aseveraciones, tenemos que tomar, antes de continuar con Jean-Luc, lo que Jean-Luc va a criticar, que es la invención del cuerpo de Cristo. Dice Jean-Luc, el judeocristianismo hace esta invención convirtiendo el cuerpo de Cristo en el indicio 25 de los 58 indicios del cuerpo. Dice, si el hombre está hecho a imagen de Dios, entonces Dios tiene un cuerpo. Quizás sea incluso un cuerpo o el cuerpo eminente entre todos, el cuerpo del pensamiento de los cuerpos. En Marx es importante mencionar que este cuerpo va a ser apariencia en contraposición a la realidad. Esta contraposición, evidentemente, Marx la toma de Hegel, al oponerse la apariencia de la realidad, siendo la apariencia en Hegel la no existencia y la realidad el transcurrir del espíritu. Bueno, entonces, Jean-Luc lo que hace es apostar por una deconstrucción del cristianismo. Cito a Jean-Luc en La Declosión: Dios, el dinero, valor espiritual o valor bursátil. Se trata de deconstruir esto. Y esta parte que me hubiera tomado como 10 minutos leerla, precisamente es la que requeríamos para lo que sigue. Habiendo dicho todo esto, solo hay que recordar que la revolución para Marx en este apartado implica que la
la teoría represente la realización de las necesidades. Ajá. Y esto implica que el pensamiento baje de ser una abstracción o un sueño utópico y se realice. Por eso Marx no va a aceptar que haya una revolución parcial, donde solamente un grupo con una situación especial salga de este embrollo de la lucha de clases. Tiene que ser la parte más baja de todas, que en términos de Marx, pues es el proletariado, ¿no? Entonces, dice Marx, antes de empezar con Jean-Luc, que hay 3 condiciones para que se realice esta revolución, emancipación radical. La primera es que haya sido forzada por una situación inmediata, como puede ser la guerra, ¿no? La segunda, por una situación material. Y la tercera, por sus propias cadenas. Entonces, termina Marx este apartado diciendo: la cabeza de esta emancipación es la filosofía, su corazón el proletariado. La filosofía no se puede realizar sin suprimir el proletariado no se puede suprimir sin realizar la filosofía. Continúo un poquito, desarrollé qué es la cabeza en la tradición filosófica. Tenemos a Atenea, ¿no?, que nace de la cabeza de Zeus, pero la cabeza, que es la cabeza, es la de Cristo. Cristo como la cabeza, por encima de todas las cosas, ¿no? Y aquí la interpretación tradicional, digamos, es que la cabeza, en el caso de Cristo, tiene el control del cuerpo. Y por eso mismo hay que eliminar la cabeza, pensaríamos. Es decir, utilizar a la crítica para que no suceda esto. Entonces, dice Marx, la visión tiene que ser materialista y tiene que ser fuente de libertad. Ahora bien, para Jean-Luc, en 58 indicios sobre el cuerpo, dice: la cabeza se desprende del cuerpo sin que sea necesidad decapitarlo. La cabeza está desprendida de ella misma, el cuerpo es un conjunto y en sí está desprendida. Ahora, desde mi ponencia, lo que yo sostengo es que Jean-Luc refiere que la cabeza no conduce y no controla al cuerpo, se aparta de él. La cabeza entonces se vuelve una pieza y digamos dirige, o no dirige, no, tiene la opción de advertir al cuerpo de no renunciar a la libertad. Entonces, el pensamiento aquí proviene de la existencia y no la existencia proviene del pensamiento. Para Jean-Luc, pensar es sufrir, porque el pensamiento, que se concentra como infinitud en los orificios de la cabeza, tiene una singularidad que es el espíritu. Sin embargo, no hay 2 espíritus iguales, como tampoco hay 2 singularidades idénticas. Cada existencia es inédita. Y bueno, entonces, en resumidas cuentas, la existencia, que es historia, será para Jean-Luc el lugar de la libertad. Por eso la cabeza tiene que ser sintiente y sufriente para convertir esta emancipación en una realidad. Pero luego menciona Jean-Luc en la declosión:
Con otras palabras, el pensamiento, es decir, no solo el intelecto, sino también el corazón, la exigencia misma, puede pensar y no puede evitar pensar, que piensa un exceso sobre sí mismo, penetra lo impenetrable o más bien es penetrado por él. En Marx o para Marx la cabeza tiene un límite, o sea, liberar los límites reales y realizar las necesidades. Para Jean-Luc, el exceso de la cabeza es cercenarse. Esta operación, desde mi punto de vista, en Jean-Luc es levantar la clausura, lo que él llama el levantamiento de la clausura. Entonces, por eso es necesario el corazón. Dice Jean-Luc, el nosotros es anterior al yo en la experiencia de la libertad. Y yo sostengo que Marx de eso está hablando cuando habla del proletariado. El proletariado es la desmesura de la libertad, el heroísmo, el éxtasis, serenidad, gracia y perdón. Su existencia en la historia ha sido ser encerrado, clausurado, apartado, dividido y sometido. Por eso es la pérdida total del hombre, la desintegración total de la realidad. La verdad es que he hablado y he utilizado la palabra hombre, pero en la filosofía de Nancy tendríamos que dejarlo como existencia. Mi argumento central para sostener el cuerpo de la emancipación es que la disolución del proletariado en Marx es la pérdida de la singularidad de la existencia en la filosofía de Jean-Luc Nancy, pues ese ser singular, inédito, irrepresentable e impenetrable, es el cuerpo de la emancipación. Ahora, la tradición marxista ha usado mucho la contraposición entre la teoría y la praxis, pero desde el punto de vista de Jean-Luc, la declosión es en realidad una poiesis que a su vez es una praxis. ¿Qué quiere decir esto? En Jean-Luc, la libertad es anterior a la existencia de lo político. No hay política todavía. De hecho, la libertad es estar en la nada. Esto es un poco complicado, no sé cuánto me quede, a un minuto, pero lo que quiero decir es que la relación entre ambos, entre el corazón y la cabeza para Jean-Luc, va a ser que el corazón tome la exigencia y la cabeza sea la que haga la cercenación, ¿no? Y la crítica de la religión. Por eso, para cerrar, solamente quiero decir que no hay una conclusión en Jean-Luc total de si existiría una posibilidad de mantener la fe como una apertura a esta emancipación. Gracias. Ok, muchas gracias a nuestros ponentes de la mesa del día de hoy. A partir de este momento se abre el espacio para preguntas de nuestro público, comentarios, aportaciones que tengan que hacer sobre el trabajo de nuestros ponentes. A ver, sí, pues para eso, si nos apoyan con la mano levantada, por favor. Parece, Homero, creo que le está fallando. Valentina, ¿quieres?
¿Quería decir algo? No veo a nadie más. Sí, gracias. Yo quería, bueno, en primer lugar, felicitar a la doctora y a María José Gergana, porque cuando hablaron sobre el sin papeles y el migrante, me hizo recordar en un libro de Jean-Luc Nancy que se llama El intruso, cómo habla él de que el intruso, que es su corazón, es el extranjero, ¿no? Y ese extranjero, pues en sí también es el migrante. Entonces, quería saber qué opinan de esto, ¿no? Sobre esa, digamos, parecido. Sí puedo contestar, perdón, abrí el micrófono sin pedir la Claro, es para palabra. ustedes, claro. Una disculpa. Muchísimas gracias por esa pregunta, Valentina. La verdad es que siendo una extranjera mexicana en México, aún siendo con naturalizada mexicana, incluso te puedo responder desde mi propia experiencia. De hecho, esa fue también una de las principales motivaciones que nos impulsaron hacia esa investigación, que está muy influenciada, por supuesto, por el pensamiento frankfurtiano, Adorno, Walter Benjamin, Marcuse, y claro está de Marx también. Entonces, yo creo que no solamente somos los extranjeros que se sienten como violentados. Incluso en este momento puedo decir que todavía siento, porque por muy naturalizado que estés, nunca permaneces, nunca llegas a ser asimilado dentro de la cultura. Y eso es a lo que nos refiere, a lo que nos habla, de lo que nos habla Judith Butler, por ejemplo. Y es uno de los principales problemas que hemos estado indagando. No solamente esa violencia hacia el cuerpo, me refiero como una dimensión pública y política, no físicamente únicamente, sino también a la cuestión de la performatividad del género, ¿no? Que va con todos los estereotipos. Entonces, de hecho, justamente el día de ayer me pasó algo muy curioso, ¿no? Estábamos hablando de racismo y la forma y cómo se reproducen los estereotipos. Entonces, yo con toda ingenuidad pregunté, bueno, entonces, si a mí me dicen, me llaman güerita, ¿eso es algo racista? ¿Debería yo asumirlo como racista? ¿Se me está discriminando? ¿O es una simple referencia a lo diferente? Lo diferente, lo heterogéneo, tiene una cabida dentro de este orden social en el que estamos. Porque de hecho también por eso nos referimos a los dos casos tan paradójicos, ¿no? que resultan hoy en día en el discurso oficial del país. De que sí, todos son bienvenidos, me encanta eso, ¿no? De que somos del partido de la fraternidad universal, que señala nuestro presidente López Obrador. Puedo decir nuestro porque sí soy mexicana naturalizada, pero a la par tenemos en Tapachula a todos esos migrantes, ¿no? Como en una prisión al aire libre. Muy bien, le cedo la voz en este caso le cedo al maestro Ignacio. Adelante. Sí, nada más quiero abonar a una cosa que dice Yerjana. Güerito en este país evidentemente sí significa una exclusión, pero también es toda una calificación de muchos atributos culturales. Que sean aceptados por los que no son güeritos en este país, eso es otra cosa. Pero es un término que tiene múltiples connotaciones, ¿no? Y yo creo que no siempre son, no siempre afirman una exclusión, ¿no?
y sí puede marcar no eres igual a nosotros. Eso sí. Lo digo porque en mi país, yo nací aquí, pero bueno, soy español, pero nací aquí, y por eso hablo de mi país. En mi país siempre me han hablado en inglés, no se me nota ahora, pero tengo los ojos claros. Siempre me han hablado en inglés y soy el güerito por aquí y el güerito por allá. Entonces, a lo largo de mi vida he aprendido las múltiples connotaciones que tiene ese término. Muy bien, si alguien más gusta, pues, para continuar con el debate, pues, si hay otra aportación. Jordana, sí. Bueno, no voy a continuar con eso. Sinceramente, yo no lo considero como... De hecho, más bien lo mencioné porque curiosa, paradójicamente, hasta ayer fue cuando caí en cuenta que puede ser también una cuestión de discriminación, ¿no? Ese güerito, esa como frase que suena, ya llevo 20 años aquí en México y si suena como esos momentos, ¿no? Como te cae como el shock, ¿no? De que permaneces y lo tomas como algo cotidiano, algo acostumbrado, ni siquiera lo cuestionamos. Entonces, yo creo que más bien también aquí es uno de los problemas que nos estamos enfrentando, que es el problema de pensar lo heterogéneo, de repensar lo heterogéneo. ¿Por qué nos espanta tanto a lo diferente, lo distinto? Y bueno, salvo que continuaran con el tema, yo quisiera, bueno, me encantó también la ponencia de Valentina, perdón, nada más voy a plantear y luego continuamos con este tema, pero no soy, bueno, no conozco tan bien a Jean-Luc Nancy, pero sí conozco a Marx. Entonces con estas apreciaciones y la lectura de Jean-Luc Nancy me parece muy, muy interesante, muy buena. Y algo que mencionabas, que bueno, que nos centra, el cuerpo es el lugar de la necesidad. Y es ese cuerpo hambriento al que nos habla Jean-Luc Nancy. Es un cuerpo, el cuerpo del proletario, que es hambriento, y quiero pensar que se refiere de esa hambre incluso en términos físicos, en términos de vivir en precariedad, en lo precario. Entonces, aquí mi pregunta es, y bueno, pensándolo, de algo que ya denuncia Marcuse y muchos otros, realmente vivimos en un mundo de opulencia. Y ya es más que claro que en este mundo en el que nosotros vivimos se puede erradicar, se puede poner fin a toda la hambruna, se puede erradicar. Podemos poner fin incluso en este ecocidio que estamos cometiendo si tan solo pusiéramos un alto a las grandes industrias que están contaminando al mundo entero, ¿no? Destruyendo al planeta. Pero aquí la pregunta sería, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si ya estamos conscientes de ello, si ya sabemos cómo es que realmente permanecemos en el mismo problema y no logramos salir de ahí. Perfecto, pues continuamos con la intervención de María José Ceballos y posteriormente Valentina. Adelante. Igual si quieren primero Valentina para que no se pierda el hilo. Perfecto, adelante. Gracias, doctora. Sí, creo que este es como la parte de la abolición de la propiedad privada, justamente en esta parte de la crítica, es precisamente a lo que me refería, que Jean-Luc no lo tiene claro desde ese punto de vista, ¿no?
Él diría sobre todo que hay que darle lugar a lo inédito, es decir, a la existencia tal y como se quiera vivir. Y eso tal vez incluiría estar en la total desarrapez o en la total pobreza, ¿no? O sea, no hay una puesta en escena de él totalmente sobre qué hacer, ¿no? Esa, digamos, sería ya la parte del cuerpo político, ¿no? La que tú trabajaste ahora que hablabas en tu texto, ¿no? O sea, hay que pasar ya a la parte del sentido de dónde vamos. El problema es que no se vuelva una estructura, que no sea fundante. Entonces, Marx no era anarquista, yo no creo, ¿no? No leo eso aquí, pero Jean-Luc es un poco en ese sentido, ¿no? Entonces sí es un poquito difícil. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo sobre esta total vivencia de la opulencia y del que no pase nada, ¿no? Pero no estoy muy segura qué pensaría Jean-Luc, ¿no? Que adelante, pues ya cerramos con el comentario de la compañera María José. Cerramos con María José. Sí, iba a comentar que me parecía un poco interesante esta terminología de güerito, porque pues entra como, sí, yo creo que firmemente que es racismo, y corríjanme si no, porque realmente racismo en el sentido de Foucault. Foucault mencionaba sobre las razas, como la predominación de las razas fuertes, y nosotros viniendo de un país colonizado, anhelamos, todavía tenemos ese anhelo de ser blancos. Entonces, yo creo que sí viene como racismo, pero un racismo interiorizado hacia nosotros y que se externa. También como, por ejemplo, no sé, cuando vemos que los europeos no se bañan y nosotros tenemos la costumbre de bañarnos siempre, pero es porque desde antes se nos ha dicho, no, aclárate la piel y con eso bañate diario, porque no puedes estar sucio. Y listo. Ok, perfecto. Pues considero que el ejercicio de esta mesa ha sido bastante fructífero. Si no hay otra, pues ya se cierra espacio para comentarios, para dudas, y se les invita a nuestros invitados a las siguientes mesas, a la mesa número 11, que está en este momento a las 6 de la tarde, y a la número 12. A las 7 de la noche tenemos una presentación editorial para cerrar los trabajos del 7º Congreso Internacional de Filosofía, Otredad, Pensar desde el Cuerpo. Gracias y buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias a usted, Homero y Mónica, muchas gracias. Son Gracias. implacables como